Bueno, voy a explicar qué es nuestro programa Haga su audiolibro. Haga su audiolibro tiene la característica de permitir crear a partir de texto escrito o texto grabado en un archivo de texto común, eh, permite hacer un audiolibro, o sea, pasar ese texto a voz a formato MP3 o M4B, lo cual es un formato comprimido que justamente por ser eh, un archivo de texto, o sea, es voz hablada, no precisa tener unas características de tanta banda como es un archivo WAV. Por lo tanto, se puede comprimir sin perder calidad. Eh, por ejemplo, cuando vamos a hacer un archivo de texto, queremos importar un archivo de texto, lo vamos a hacer con esta parte del programa que dice importar un archivo de texto. ¿Qué características tiene ese archivo de texto? Pues voy a traer aquí un archivo de texto común que vamos a usar y, por ejemplo, Agatha Christie, El misterio del jarrón azul. Lo voy a abrir. Es un archivo que se abre con el Notepad, o sea, con el o sea, un archivo totalmente común y corriente que se abre con prácticamente cualquier programa, pero tiene que ser en formato TXT. Si ustedes ven, acá lo único que nos interesa no es si está subrayado, si está como está escrito, ni mucho menos, sino lo que vemos aquí abajo que dice ANSI. Cuando guardamos el archivo, guardar como, hay que guardarlo en como un documento de texto .txt en codificación ANSI. Eh, es una diferencia que tiene esencial con nuestro otro programa, que es Haga su audiolibro WUWP, en el cual nosotros vamos a trabajar con archivos que no son ANSI, no tienen la codificación ANSI, sino que vamos a tener que guardarlo con la codificación UTF-8. ¿Por qué? Bueno, porque son distintas codificaciones, lo entiende el programa de otra manera y es necesario por el tipo de programación que tiene. ¿Sí? O sea que acá este está siempre por defecto, la codificación ANSI está normalmente por defecto. Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema cuando abremos el bloc de notas y hagamos un texto, ¿sí? Pues lo vamos a pasar fácilmente a voz. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Por ejemplo, ustedes pueden armar un texto suyo eh, con cosas que han armado en internet para estudiar, por ejemplo. ¿Sí? Eh, me dice, pero cualquier cosa, sí, cualquier cosa, por ejemplo, un PDF. Un PDF después ustedes lo copian y lo pegan aquí como archivo de texto, ¿sí? Y la única cosa que se tienen que fijar es los puntos y aparte. O sea, nuestro programa, la única corrección principal que hay que hacerle es que todo punto y aparte, o sea, cuando ustedes empiezan una nueva línea, implica un silencio. Porque ustedes cuando van a pasar a un punto y aparte, emiten un silencio. Bueno, eso es lo que en el formato ANSI hacemos. O sea, ustedes escriben y cuando quieren que pare y empiece otro, eh, vamos a probarlo mejor y así lo van a entender mejor. Vamos a copiar esta parte, cerramos y nos vamos al otro programa.
lo pegamos acá. Y va a decir, Jack Hartington contempló con pesar el empinado camino recorrido y de pie junto a la pelota, coma, volvió a mirar el hoyo calculando la distancia. Punto. Empezará una nueva frase que dice, su rostro era una muestra elocuente del disgusto que sentía. Vamos a ver solo esto. Vamos a borrar todo esto más. Vamos a crearlo, este archivo. Seleccionamos una voz de español latino. Buscamos esto de la velocidad y el volumen. El volumen lo dejamos en 100 porque es el volumen que tiene la máquina, la computadora. La velocidad, ustedes pueden bajar o subir la velocidad, ya la voy a explicar después. Y buscamos un directorio que en este caso va a ser el escritorio. Escritorio. Le voy a poner jarrón. Entonces lo guardamos y lo exportamos a MP3. O sea, ustedes no ponen, ya lo voy a explicar después de vuelta, ustedes no ponen nunca la terminación del archivo. Ya fue creado. Lo voy a traer. Ustedes crearon un archivo WAV y uno MP3. Todavía no creé el M4B. Vamos a escucharlo del MP3. Y van a ver cómo entona de acuerdo a esta oración. Es un poco lento porque hay mucha cosa funcionando en... Jack Hartington contempló con pesar el empinado camino recorrido y de pie junto a la pelota, volvió a mirar el hoyo calculando la distancia. Su rostro era una muestra elocuente del disgusto que sentía. Ahí terminó. Eso es todo, pero ustedes ven que el punto y aparte hace un tiempo, un silencio. Entonces, cuando ustedes van a crear cualquier archivo, van a tener que tener eso en cuenta. Vamos a borrar esto. Ustedes lo van a tener que tener en cuenta para que sea... para que quede bien, porque si no queda todo junto, todo mal leído. O sea, para que sea algo agradable, tiene que tener sus tiempos de silencio, ¿no? Y otra cosa importante es que uno puede hacer audiolibros en español, en muchos idiomas, en este caso son unos cuantos, alemán, chino, coreano, español, falta italiano, falta francés, japonés, portugués y ruso, por ejemplo. Pero no pueden, en este programa, no quiere decir que no se pueda, no pueden poner una frase en otro idioma y otra frase en español. O sea, ustedes van a escribir todo en español y va a pronunciar de acuerdo al español, no de acuerdo al inglés. Entonces, por ejemplo, si yo pongo una palabra en inglés, en vez de escribirla de la forma que tendría que ir en inglés, vamos a escribirla como se pronunciaría si fuera en español. Por ejemplo, si yo pongo school y la hago pronunciar, le pongo prueba, vamos a ver qué es lo que hace. Ya fue creado, lo vemos, la prueba, a ver qué es lo que dice. Disculpen el tiempo, es un poco lenta la computadora. School. Bueno, lo lee en inglés, está. Pero, bueno, no muy bien tampoco, pero lo lee en inglés. Justo elegí una palabra que la lee en inglés, pero no todas las lees en inglés. A ver,
No sé, habría que probar. A lo que voy es que si ustedes hacen un texto en español y ponen palabras en inglés, lo que conviene normalmente es escribirlas en el cómo se pronunciarían en inglés escribiéndolas en español. Entonces, en todo caso sería, si yo hubiera puesto school, así. Sin embargo, acá lo entendió. No sé, hay palabras que entiende y otras que no. Eh, si yo vamos a poner una. What is the difference between English and Spanish? Vamos a poner cualquier cosa. Difference. Vamos a crear ese archivo como prueba de vuelta. Le sacamos la terminación, lo pasamos a MP3 y vamos a ver qué dice. Lo estoy escribiendo, lo voy a escuchar en español. Y va a decir cualquier cosa, tiene que decir cualquier cosa, no puede hablar en inglés. What is the difference between English and Spanish? Ta. Ahí habló cualquier cosa. Ahora vamos a probar cómo lo diría en inglés. Vamos a exportar de vuelta como prueba a MP3. Y vamos a escucharlo. What is the difference between English and Spanish? Bueno, está clarísimo la forma de pronunciar que estamos hablando de inglés y no de español. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta es los puntos y aparte y escribirlo como se pronuncia en el otro idioma cuando estemos hablando en otra cosa que no sea español. Por ejemplo, cabe lo mismo por si estamos escribiendo todo en inglés y lo ponemos en inglés de USA. Cuando venga una palabra de español latino, lo pondremos como más o menos se pronuncia en inglés. O sea como debería escucharse eso que escribimos en español si hablara en inglés. O sea, eh, hay otro programa que no voy a referirme, que también lo he hecho, en el cual uno puede escribir eh, en un idioma, en otro, todo uno atrás del otro. O sea, pero no me voy a referir a eso ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Pues todo lo que ustedes usen para estudiar, todo lo que ustedes precisen para estudiar, lo pueden pasar de texto a voz y escucharlo tranquilamente después, el MP3 generado, pasarlo a un celular y escucharlo todo el día, con lo cual ustedes aprenden en los ratos libres o cuando están en los ómnibus o cuando están en alguna situación en la cual están sin nada que hacer, no pueden hacer otra cosa y precisan estudiar, pues lo escuchan. También es otra forma tranquilamente de lograr retener mucho más, porque las posibilidades que da el escucharlo y el leerlo son mucho mayores que el leerlo solo. O sea, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Está probado que logran una retención mayor y es más, yo conozco gente que prácticamente usa solo este programa para estudiar, porque estudia historia, porque estudia literatura, porque quiere retener cosas
nos precisa y esta es una forma excepcional de hacerlo. Esa es la introducción más o menos de qué es lo que hace este programa.